Desde que el pecado entró en la experiencia humana, el hombre ha vivido con temor. Teme a la vida, teme a la muerte, a veces teme al vecino, teme al enemigo y como oró Martín Lutero en cierta ocasión, Dios, líbrame de mis enemigos y también de mis amigos. El temor, el miedo es algo que ha acompañado al hombre desde el principio. Después de haber desobedecido a Dios, después de haber pecado, el hombre, Adán y su compañera Eva, corrieron a esconderse. Querían esconderse de Dios, pero eso es imposible. Dios los buscó y buscó principalmente al hombre, el responsable, y le hizo la gran pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Adán vivía en temor, en miedo. Y así sus descendientes de igual manera. Abel tuvo miedo, Caín lo mató, y seguramente Noé en los días del diluvio también experimentó el temor, el miedo. Los que vivieron después del diluvio de igual manera experimentaron el temor. Después del diluvio tuvo lugar la Torre de Babel. Allí también hubo temor, hubo miedo en el corazón del hombre. Abraham, el gran patriarca, tuvo temor cuando fue a Egipto de lo que podía ocurrirle. Y la descendencia de Abraham, de igual manera, Isaac y Jacob y sus descendientes. El hombre es un ser lleno de temor, lleno de miedo. Quien único puede librar al hombre de ese temor, de ese miedo, es Dios. Refugiarse en Dios, confiar en Dios, buscar la presencia de Dios y la comunión con Dios. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero compartir con vosotros el Salmo 56. Es un precioso trozo de la palabra de Dios que nos habla precisamente de cómo podemos vivir confiadamente si nos refugiamos en Dios. El autor de este salmo, David, experimentaba persecuciones, constantes persecuciones. Tuvo que huir, esconderse en cuevas, a veces fingir enfermedad, muchas cosas. David estaba atemorizado en un sentido, perseguido por aquellos que estaban cerca de él y los que estaban lejos de él. En definitiva, David
tenía que apelar al único que podía guardarle. Y eso es lo que hace. El Salmo comienza con estas preciosas palabras: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. No era cuestión de un momento, no era cuestión de una situación en particular. David era perseguido, oprimido todo el día, su vida estaba en peligro, tal como lo dice allí, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. De manera soberbia, de manera violenta, buscaban la vida de David. Y dice el autor de este salmo: en el día que temo, yo en ti confío. Ahí es donde está la confianza de David. Rodeado de enemigos, rodeado de perseguidores, rodeado de contradictores, él tenía su confianza en Dios. En el día que temo, cuando hay temor, cuando hay miedo en mi corazón, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. Tremenda expresión. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y la respuesta a esa pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre?, tiene que ver con esas dos cosas que David menciona antes. Primero, el hecho de que su confianza está en Dios. Primero. Segundo, que su confianza está en la palabra de Dios. En Dios alabaré su palabra. Y del mismo modo, querido hermano, querido amigo, tú y yo, en este mundo en el cual vivimos, lleno de contradicciones, contrariedades, dificultades, pruebas, luchas, oposición, tú y yo tenemos los dos grandes apoyos. En primer lugar, al mismo Dios, quien promete estar contigo y conmigo. No te dejaré ni te desampararé, es la promesa de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes para proteger, para guardar, para cuidar la vida del creyente. David estaba siendo perseguido día y noche, donde quiera que iba. Sus enemigos lo buscaban para matarlo. Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Buscaban a David para acabar con su vida, para exterminarlo, para matarlo. Se reúnen, conspiran contra él, se esconden, traman maldad contra David, miran atentamente mis pasos, lo vigilan para exterminarlo, como quienes
acechan a mi alma. Querían acabar con la vida de David. Pero es importante recordar que David era el ungido de Dios. Y estos que estaban persiguiendo a David, que querían matarlo, no era solo por razones personales, era porque el enemigo de Dios, el diablo, quería obstruir el plan de Dios. David era el ungido de Dios, el escogido de Dios, para que a través de él viniese al mundo el Mesías. David era el progenitor del Mesías. El Mesías era hijo de David. Y estos que persiguen a David, que querían matarlo, estaban sencillamente haciendo la voluntad de Satanás. David dice en su oración, versículo 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos, esos que perseguían a David. Eran muchos, David los llama pueblos. Versículo 8, mis huidas tú has contado. David tenía que huir de lugar en lugar, de sitio en sitio. Pon mis lágrimas en tu redoma, en un frasco, en una botella. ¿No están ellas en tu libro? Es decir, ¿no tienes tú cuenta de todo esto? Seguro que Dios tenía cuenta de todo. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. David sabía que podía clamar a Dios y Dios vendría en su ayuda. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos ese privilegio también. En medio de tus luchas y mis luchas, de tus pruebas y mis pruebas, podemos confiar en ese Dios todopoderoso. Esto sé, dice David, que Dios está por mí. ¡Qué confianza! Esto sé, esta confianza tengo, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. Ahí está la confianza del creyente. En Jehová su palabra alabaré. El cristiano, el creyente, tiene el privilegio, en primer lugar, de confiar en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además en su palabra, como dice el Salmo, tu palabra está fija en los cielos. Lámpara es a tus pies, a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. La confianza de David estaba en Dios. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre si mi confianza está en ti? Si tú me proteges, si tú me rodeas, si tú me defiendes, si tú me cuidas, ¿qué puede hacerme el hombre? Y la respuesta es nada, nada, absolutamente nada, porque Dios ha prometido a cada uno de sus hijos, no te dejaré ni te desampararé. El Salmo termina de esta manera contundente. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Sobre mí están tus votos, es decir, tus promesas, lo que tú has prometido para mí. Te tributaré alabanzas.
te daré honra y gloria, porque tú has de cumplir tus votos, tus promesas, tu palabra en mí, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así, querido hermano, querida hermana, tú y yo podemos, igual que David, confiar en Dios, porque el mismo Dios de David es tu Dios y es mi Dios. Él no ha cambiado. Él es el soberano, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el Dios de Abraham, el Dios soberano, el Dios de Isaac, el Dios omnipotente, el Dios de Jacob, el Dios perdonador. Él es tu Dios, Él es mi Dios. Confiemos plenamente en Él en este día, para su gloria y para su honra. Amén.